Hola nuevamente, estamos en estos videos hablando, compartiendo, discutiendo situaciones relacionadas a la investigación cualitativa. En el video anterior estábamos hablando de otros métodos, otros tipos de investigación cualitativa. Anteriormente habíamos hecho una mirada a la propuesta de Miriam y Tisdale, quienes hablan de un estudio de cualitativo básico y proponen estudios fenomenológicos, etnográficos, estudios de caso, estudios de narrativa y estudios de teoría fundamentada como ejemplos de tipo de investigación cualitativa. Y veíamos que uno como investigador puede hacer algunos juegos con combinaciones de tipos de estudios. Por ejemplo, un estudio de caso de corte etnográfico o un estudio etnográfico con una aproximación eminentemente narrativa. Que el objetivo, la pregunta de investigación, la competencia, el conocimiento del investigador le permitirán hacer ese tipo de selecciones y decisiones. También queríamos o quise con ustedes compartir algunas propuestas de tipos de investigación, no tanto métodos, tipos de investigación cualitativa a partir de tres autores que en el año 2004 escriben un capítulo sobre métodos y tipos de investigación cualitativa en el libro escrito por Vizquerra, que es un interesante referente para nosotros como investigadores desde la educación. Y veíamos que, a diferencia de las anteriores autoras, pues ellos propondrán la posibilidad de pensar en seis tipos de estudio también, seis tipos, pero no incluirán el tipo de estudio de investigación cualitativa básica, pero hablarán de la etnometodología. Había hecho yo una descripción de investigación etnográfica o investigación de etnografía, perdón, etnográfica. Acá a ver, hay un errorcito estudios de caso, estudios fenomenológicos, teoría fundamentada, investigación biográfica narrativa, y estábamos en el video anterior dando cuenta de algunas de las características de la etnometodología. Quisiera simplemente entonces revisar con ustedes la etnometodología para hablar de los pasos genéricos que se siguen al hacer cualquier tipo de estudio cualitativo. Etnometodología es una mirada a tratar de entender cómo las personas, cómo los sujetos, los miembros de unos grupos sociales le dan sentido y organizan sus vidas, sus realidades y sus situaciones cotidianas. Es decir, trata de entender la acción social, lo cotidiano de la acción social dentro de grupos sociales, de los participantes de grupos sociales, y cómo esos participantes construyen un sentido y una organización de su vida social, que es común, que es conjunta. Pretende ser una reflexión sobre la construcción social de la realidad en y a través del análisis de los sujetos y los procesos que ellos desarrollan al interactuar en determinadas situaciones sociales. La etnometodología lo podemos entender como el estudio del cómo la gente en sociedad organiza sus actividades de un modo tal que producen un sentido común y cómo la gente hace cosas de maneras tales que los otros pueden reconocerlos por como ellas son. Es decir, la manera como las personas actúan es reconocida, aceptada, validada por los miembros de ese grupo como una forma o una manera válida, compartida, reconocida, aceptada en ese grupo social. En últimas, la etnometodología busca adentrarse a comprender, a entender cómo la gente da sentido y produce al mismo tiempo actividades sociales cotidianas. Cómo la gente le da sentido y produce al mismo tiempo actividades sociales cotidianas. Bueno, ahora bien, esto que estoy hablando hoy en el video, pues simplemente da una gran mirada a unos asuntos que requieren lectura de capítulos de libros,
que presentan a mayor profundidad, con mayor claridad, las diferencias, las particularidades de cada uno de los tipos de estudio. Acá simplemente la idea es compartir con ustedes algunas miradas iniciales que les ayuden a ir tomando decisiones cuando su trabajo de investigación se asume como un trabajo de investigación de corte cualitativo. En conclusión, podemos hablar tal vez de 7 tipos de estudio. El estudio básico cualitativo, el estudio básico cualitativo, el estudio fenomenológico, la etnografía, el estudio de caso, la narrativa biográfica, la teoría fundamentada, reconocido por muchos autores. Esta propuesta del estudio básico cualitativo es muy particular a Merriam y Tisdale. Otros autores hablan también de investigación etnográfica, estudios de casos, estudios fenomenológicos, teoría fundamentada, investigación biográfica narrativa, pero por ejemplo en el caso de Sabanariego, Mazo y Dorio, ellos también hablarán de la etnometodología como una forma más de hacer investigación. Ahora bien, hay otros autores que mencionan otro tipo de estudios dentro de la investigación cualitativa, como por ejemplo estudios de corte de, de interpretativismo simbólico o de interaccionismo simbólico. Hablan otros autores que dan unas lecturas o unas adaptaciones a otras propuestas. Incluso algunos autores, por ejemplo, colocan la investigación-acción como parte de estudios cualitativos. Yo particularmente considero que la investigación-acción asume muchos de los principios y los procesos y los instrumentos de la investigación cualitativa, pero por su naturaleza de tratar de resolver, transformar asuntos sociales, culturales, educativos, em, considero que son más, que hace más parte de estudios de corte crítico, transformador. Bueno, ahora hablemos de qué pasa cuando yo decido diseñar o hacer el diseño de un estudio cualitativo. Estos pasos que estamos viendo acá son los pasos genéricos que también son presentados y discutidos en el libro de Miriam y Tisdale. ¿Cuáles son? Ellas nos invitarán primero a pensar en la necesidad de seleccionar un tema que nace generalmente del cuestionar nuestro lugar de trabajo, del revisar la teoría, del prestar atención a asuntos políticos y sociales. Y en esa mezcla entre mi lugar de trabajo, la teoría, asuntos sociopolíticos, en esa relación y en ese indagar, en ese reflexionar, se suscita la selección, la construcción de un tema de estudio, de un objeto de estudio. Ahora bien, dentro de ese tema de estudio y de investigación, el segundo paso, el segundo momento tendrá que ver con su problematización, con el convertirlo ya no en un tema de investigación, sino en un problema de investigación. ¿Eso qué implica? Que el investigador selecciona, identifica un área particular, concreta, dentro de ese tema de estudio. Y a partir de identificar ese asunto o esa área, ese nivel concreto particular dentro de ese tema de estudio, establece unas preguntas y unos objetivos muy específicos que le van a ayudar a encaminar su pesquisa, su trabajo de pesquisa. También le van a exigir, pues, justificar la relevancia social, la implicación práctica, el valor teórico y la utilidad metodológica de ese problema de investigación. En otras palabras, el problema de investigación, el problematizar un tema o un tema de investigación, lo que implica es que el investigador asuma algo muy específico dentro del tema que responde a sus intereses, a sus necesidades, a sus deseos profesionales, académicos, y que a partir de hacer esa selección concreta y particular, se pregunta una serie de cuestiones o cuestionamientos, se pone o se marca una serie de objetivos que responden
a unas decisiones que tienen una justificación social, práctica, teórica y metodológica. Hecho este ejercicio de movilizarse del tema de investigación hacia el problema de investigación, la investigación cualitativa nos pide empezar a entrar a elaborar un marco teórico. Y ese marco teórico es una estructura subyacente de teorías, de conceptos que informan el proyecto de investigación, pero también que iluminan al investigador para que tome y adopte posturas. Le ayudan, por ejemplo, a determinar qué orientación o qué perspectiva disciplinaria va a asumir, es decir, desde qué mirada va a acercarse a entender el problema de investigación cuando recoja datos y los analice. Le va a otorgar una especie como de lentes, como de gafas, que por su propia naturaleza le van a permitir ver ciertas cosas de ciertos modos. También pues le va a exigir hacer una revisión de la literatura relevante, es decir, conocer y entrar en diálogo con antecedentes, estudios previos, teorías, autores, conceptos, de manera tal que el investigador pueda establecer cómo su estudio, cómo su proyecto se relaciona con esa teoría y cómo a partir de esa teoría él o ella puede expandir su propio trabajo, fundamentarlo, direccionarlo. Ahora bien, hecho esa entrada de diálogo con la teoría, al investigador le pediremos que decida o opte, decida, escoja una muestra que va a ser la unidad de análisis de aquellas personas con las que va a trabajar, en el lugar y en el cuándo va a trabajar con ellas. En investigación cualitativa, al tomar esa decisión de con quién va a trabajar, pues lo que busca es que el investigador enfatice en casos que provean mucha información, que sean relevantes, y que de los cuales esos participantes, esas personas, esos individuos que entran en relación con el proyecto de investigación, pues permitan a través de sus entrevistas, a través de sus documentos, a través de sus narrativas, a través de sus reflexiones, pues permitan enriquecer la comprensión de un tema de investigación y resolver las preguntas y los objetivos que se ha trazado el investigador. Por lo tanto, la muestra siempre va a ser propositiva, es decir, el investigador con base en sus preguntas y objetivos de investigación, con base en la revisión de teoría, de antecedentes, de estudios previos, de autores y con el conocimiento del contexto, del fenómeno, de la institución o en el grupo social en el cual está, seleccionará mm, aquellos sujetos que le permitan adentrarse a a recoger datos y analizarlos de la mejor manera posible. La selección, al ser propositiva o no probabilística, pues requerirá, por ejemplo, que el investigador piense en cuáles son las personas, los participantes más típicos o los participantes o las personas que resulten únicas, o de repente también podrá pensar en que va a seleccionar eh, los participantes y los sujetos para tener la mayor variación o variedad posible. También dependerá de asuntos de conveniencia. También podrá, es decir, que esas personas estén cercanas, que decidan y quieran participar en el estudio. Y también podrá pensar en trabajar la técnica o la muestra de encadenamiento o de efecto de bola de nieve, y es seleccionar a una persona y a esa persona preguntarle quién él o ella considera también debería ser parte del estudio. Como se da cuenta uno, la investigación-acción implica entonces, en estos primeros pasos, una construcción de un aparato crítico que lleva al investigador a adoptar y asumir decisiones, acciones informadas de manera sistemática. Informado inicialmente cuando problematiza su proyecto o su problema, su objeto de estudio. Ahí hay un acercamiento y una postura. Después, cuando se acerca a la teoría y entra en diálogo con antecedentes, con estudios previos, con autores, ahí también hay otro posicionamiento y otra postura. Y el momento en que decide con quién va a trabajar y a quién va a invitar, a quién va a observar, a quién va a entrevistar. Bueno, hasta el momento entonces hemos visto estos 4 grandes pasos. Vamos a parar acá.
para seguir a continuación.